Ahora vamos a hacer una presentación del barro de los gastos comunes a través del primer estudio de por qué suben los gastos comunes y cuáles son las tendencias y cuáles son las evidencias más recurrentes en esta auditoría. Para ello, usted está en la Academia Conecta, la primera academia que genera educación financiera a los comités de administración mediante la nueva ley de copropiedad 21.442, a través de un modelo sincrónico, donde con ejemplos reales, usted puede identificar los nuevos procedimientos de la nueva ley, desarrollado por expertos académicos, facility management habitacionales, y por otro lado, cuyo foco es blindar la responsabilidad civil y blindar la pluralidad de los departamentos. Mi nombre es Gonzalo Jiménez, yo lidero la parte de la academia y todo lo que es el ecosistema copropiedad de PCI Seguro, donde usted podrá ver mi experiencia profesional en auditorimobiliario.com. Recuerdo para los administradores que están en proceso de certificación, se ha lanzado a través de la Universidad Gabriela Mistral el primer centro masivo de capacitación de competencias profesionales de administradores a modo de cumplir la nueva ley, donde a través de BCI Seguro y Universidad Gabriela Mistral en conjunto con Conecta, usted va a poder acreditar a través de una escuela de posgrado este curso de capacitación en términos de poder ingresar a este Registro Nacional de Administradores. Y con una actualización de horas adicionales, usted podrá también ingresar al diplomado y acceder a un diplomado universitario, donde podrá tener mayores competencias y mayor injerencia en captar nuevas administraciones con mayor calidad de remuneración. Para eso invitamos a usted a visitar www.ugm.cl. Ahora vamos a ver los casos más recurrentes en términos de los gastos comunes. En nuestra experiencia de ser una firma líder auditora entre comunidades de auditoría histórica y auditorías mensuales, nosotros ya hemos auditado más de 2.600 comunidades en Chile, y tenemos los KPI bastante claros. Hoy día potencialmente las comunidades tienen 20 millones de pesos en multas operacionales por incumplimiento de certificaciones, sanitizaciones. La ley de copropiedad está dando mucha prioridad a este tema de las certificaciones, sanitización y sellos, porque involucra mucha pérdida y mucho problema, daño emergente a los copropietarios de la comunidad. Y por otra parte, en multas laborales, finalmente hay 22 millones de pesos en potenciales multas por mala dirección de recursos humanos. Entonces, si ustedes me preguntan si hoy día los gastos comunes están siendo eficientes, lamentablemente tengo que decir que no. ¿Por qué razón? Porque hay 42 millones de pesos potenciales en promedio por comunidad en términos de potenciales multas, y eso equivale a tener, como he dicho anteriormente, tener 7 conserjes contratados mensualmente durante 12 meses sin pagarle sueldo, y una pérdida de plata enorme que sube los gastos comunes por desconocimiento y omisión. Uno de los motivos de la alza de gastos comunes es la falta de control de proveedores de maquinaria. No se controla la calidad, la frecuencia de falla, la calidad de las mantenciones, las fichas de mantenciones preventivas correctivas, los informes técnicos que ameriten un control al proveedor y que a su vez identifiquen la calibración correcta de las maquinarias. Y por otro lado, el segundo indicador de motivo al los gastos comunes es los errores de comité, las malas decisiones, las decisiones emocionales versus las emociones racionales, y eso es producto de mala información, mala calidad de información para tomar decisiones. Y el otro ítem es la dirección de recursos humanos, por la falta de gestión del management, por incumplimiento que ante la presión del trabajo o demandas laborales se incrementan los gastos comunes. Esos son los mayores KPI en términos de por qué suben los gastos comunes. Por otro lado, los mayores errores por desconocimiento son las acciones operacionales, que nuevamente la ley de copropiedad nueva le da mayor énfasis por ese motivo, porque son los mayores problemas que tiene la ley en términos del ejercicio de los proveedores administradores. Lo sigue después los desconocimientos en riesgo de gastos comunes, las informalidades de cobro, de recaudación, no conciliar, el repactar en forma errónea, etcétera. Por otro lado, la lectura errónea de consumo y no conciliar los ingresos de depósito a través de recaudación de gastos comunes. Por otro lado, la realidad de un gasto común alto viene dado porque creo que afecta un gasto común alto el descuento entre un arriendo, ya que el gasto común de mi departamento es tan alto con respecto al edificio al lado, yo tengo que bajar el arriendo para hacerlo más competitivo. Lo otro daño emergente que produce también un gasto común alto es aplicar descuento en la venta de una unidad. Ya, lo mismo concepto de arriendo, ya que el departamento al frente el gasto común es más barato y yo tengo que bajar el precio de venta para hacerlo más atractivo hacia el comprador. Después lo sigue mayor tiempo de colocación del arriendo, tener un mayor ratio, mayor cantidad de gastos comunes, ser poco competitivo, mi departamento se demora mucho más en arrendarse con otros que son gastos comunes más eficientes. Y termina con las responsabilidades civiles de los comités.
¿Qué escenario identifica una mala gestión de los gastos comunes? Cuando se cambian los administradores como bolera. O sea, es el máxima expresión de emocionalidad y desorden de no tener gobierno corporativo. Por otro lado, asambleas conflictivas, donde yo opino, yo escuché, o el clásico ejemplo, yo soy abogado y yo digo esto. Todas esas cosas son distorsiones de falta de un gobierno corporativo, tener unas cosas poco claras y no tener definidos los objetivos y los resultados. Y por otro lado, eso conlleva que los comités se aburren y van cambiando de comité y al final terminan todos desgastados y terminan tierra nadie la comunidad con la mínima expresión de plusvalía. Por otro lado, las mayores acciones que incrementan los gastos comunes es cuando no hay categorizaciones. Eso quiere decir no hay autoría. Entonces yo creo que la solución es por acá, pero no sé lo que tengo. No sé cuáles son las mayores incidencias que me suben los gastos comunes. A lo mejor es A y nunca lo voy a ver. Y lo que estoy viendo es lo que menos me incide la alza de los gastos comunes. Entonces eso es una falta de visión de auditoría, donde la auditoría me genera una categorización y lo principal, me blinda la responsabilidad así como comité ante todas las evidencias que estoy identificando. Porque un auditor profesional identifica la evidencia e identifica las soluciones y explica el por qué. Se aplica a educación financiera. Por otro lado, el incumplimiento de la Dirección de Recursos Humanos, por el incumplimiento de los contratos incompletos, anexos incompletos, deudas provisionales, etcétera, etcétera. Y por consecuencia, le sigue los incumplimientos del área operacional, que va directamente con los KPI iniciales explicados. ¿Cuándo se aplican potenciales multas laborales? En primer lugar, lo siguen las deudas provisionales. Ya hemos identificado sistemas de pago de cotizaciones provisionales, donde supuestamente la comunidad deposita la cuenta corriente de esa empresa, hace la acreditación, resulta que por fallo informático no paga la cotización y en las super de pensiones queda con deuda. Por eso nosotros auditamos mensualmente las cotizaciones provisionales a través de las super de pensiones a modo de validar el pago de esa institución a nombre de la comunidad. Lo sigue también los anexos incompletos al contrato, después lo siguen los contratos incompletos, como dije anteriormente, y la falta de los complementos de reglamento de higiene y seguridad del derecho a saber, etcétera, etcétera. Y lo S10, directiva de funcionamiento, y por eso suben los gastos comunes de dirección de recursos humanos. Los motivos por qué se descalibran las maquinarias de caldera, consumo eléctrico, ascensor, bomba. La calidad de las mantenciones. Las comunidades se transforman en máquinas pagadoras sin controlar la calidad de las mantenciones de maquinaria. Lo sigue la falta de control de la garantía de postventa en comunidades que tienen menos de 5 años, con las postventas garantías constructivas de acuerdo a la de 20.016, que lo hablamos en los módulos anteriores. Después sigue la validación de los informes técnicos de las mantenciones correctivas y preventivas en base a las mantenciones de las maquinarias, ascensor, caldera y bomba, que acrediten el por qué fallan las mantenciones y por qué tengo que cambiar el repuesto y por qué tengo que hacer esa reparación. Si no, se transforma en una máquina pagadora, se producen los sobreprecios, por eso sube el gasto común en las mantenciones y sube el metro cúbico producto de la descalibración de las maquinarias. Y finalmente, los cambios de repuesto entre repuestos originales y nuevos, que como no hay control de los proveedores, cambian el repuesto de las bombas, de las calderas, los comercializan y la gente se empieza a quedar con componentes usados, le empiezan a desmantelar los equipos y la gente no sabe. Para eso hay autoridades técnicas, maquinarias, donde valían cada 6 meses o cada 1 año y se contratan en forma individualizada. Para eso está también Conecta Maquinaria.cl y usted puede auditar la calidad de las mantenciones con un monto muy bajo y usted puede ver al tiro la calidad de los mantenedores y cómo está su mantención a modo de utilizar los gastos comunes. Los elementos que afectan y aumentan artificialmente el valor metro cúbico caliente en calefacción, la descalibración de la sala de caldera. Si está descalibrada sobre consumo gas, entonces eso significa que tengo que consumir más gas para llegar a la misma temperatura, y si yo tengo bien calibrada, con menor consumo puedo llegar a la misma temperatura. O sea, se produce un sobreconsumo totalmente artificial. Lo sigue posteriormente la falta de periodicidad de las mantenciones, que no se verifica la calidad, si se hacen o no se hacen, pueden pasar 3 meses sin mantención, y el mantenedor le puede cobrar mensualmente la mantención, pasando en un típico pañito, y finalmente la maquinaria sin mantención. ¿Ya? Por otro lado, ¿por qué explico las maquinarias sin mantención? El clásico ejemplo del comité dice, ya, no vamos a hacer mantención en 2 meses para ahorrarnos la mantención, o cada 6 meses. Y resulta que los ascensores, por ley 20.096, la mantención es obligatoria todos los meses, y el mantener cada 4 o 6 meses las calderas de bomba significa que el desgaste es mayor, los cambios de componentes son mayores, y el recupero es mucho más caro que el ahorro de la mantención. Por tal motivo es un pésimo ahorro tratar de ahorrar mantenciones mensuales, producto de ahorrar el pago mensual. Se debe controlar más en vez de eliminar la frecuencia de mantención. Por ese lado se va. Cuando tengo el incumplimiento que clasifica las potenciales multas operacionales, es porque tengo certificaciones de acuerdo a la certificación del ascensor, de acuerdo a la ley 20.096. No cumplo, eso significa tener multa por 150 UF cada equipo, la suspensión de el cierre de los ascensores y la obligación de la certificación.
Por el otro lado, lo sigue la no existencia de los sellos de maquinaria, los sellos de la SEC, del grupo electrógeno y caldera, que son estos dos sellos involucran cárcel nocturna, presión nocturna para el presidente y el administrador 3 noches. Hay muchas comunidades que no tienen el sello verde de las calderas y del grupo electrógeno. Lo sigue posteriormente la no existencia de planes y la no existencia de las sanitizaciones de agua potable, las piscinas de agua potable, que todo edificio tiene piscinas, la gente acumula el agua y de la acumulación de agua se tira a la sala de bomba y se distribuye a los departamentos. Esas piscinas de agua potable por lo general tienen sarro, tienen elementos que por sala de bomba tienen baratas, roedores, y eso tiene que ser sanitizado anualmente y de una norma por la Seremi de Salud. Posteriormente viene a través de la gestión de un comité. Creencia errónea del comité. El peor de los casos, no, nosotros somos súper exigentes y tenemos todo controlado. En mi caso profesional, esos son los peores comités que están más mal administrados porque creen tenerlo todo bien y omiten normas, certificaciones, omiten obligaciones laborales y tienen una cantidad de multas y potenciales demandas que si no son auditados, terminan reventando sus gastos comunes y terminan arrancando sus comités, perdiendo en términos una mala comunicación con la asamblea y una pésima relación entre vecinos. Lo sigue la ignorancia inconsciente de los comités. La ignorancia inconsciente es, por ejemplo, yo soy experto en bomba y todo pasa por mí. Y resulta que ese experto en bomba no lleva también la calidad del mantenedor de bomba. O ese experto auditor no lleva también el control de riesgo de la gestión de la administración. Esos miradas tan cegadas cuando se generan las mayores problemáticas de errores en la administración. Y la falta de errores de comité, que es masivo, cuando ya da lo mismo, en la omisión es masiva, el desconocimiento es masivo, y ahí se produce la falta de gobierno corporativo en la gestión del management del edificio. ¿Qué acciones masivas incrementarán más los gastos comunes? Las creencias. Cambiemos al administrador y con el nuevo administrador van a bajar los gastos comunes. Mentira. El nuevo administrador va a creer ciertas acciones, pero no va a recurrir a una auditoría. Y las auditorías son la máxima expresión de identificación de escenarios de mejora continua. Cuando hablamos de mejora continua, me identifica lo que hago bien y lo que hago mal. Y por lo general, las cosas que hago mal, o estoy perdiendo gastos comunes, o tengo una alza potencial de multa y demanda que van a incrementar los futuros gastos comunes. Entonces, el mejor mecanismo es auditarse y no hacer cambiar el administrador, porque además que el administrador nuevo va a pedir una auditoría para separar un antes y un después del administrador, y un comité nuevo profesional va a pedir una auditoría para separar la gestión del comité anterior y actual por responsabilidades civiles. Por consecuencia, la peor creencia es cambiar un administrador porque el administrador nuevo lo va a hacer bien. Va a ser más de lo mismo. Lo sigue, no aplicar reparaciones de maquinaria. Nos ahorramos las mantenciones y esperamos que revienten. Al recuperarla sale 3 veces más caro que pagar las mantenciones preventivas. Y por consecuencia, eliminar las mantenciones de maquinaria en términos de eliminar la frecuencia y todo. Eso es peor de los casos. Los actuales errores en época COVID. Cambiar el polinomio mediante un proveedor de gas y creer que con un kit de metro cúbico de gas voy a bajar los gastos comunes. Lo bajo artificialmente porque me va a hacer un descuento por un periodo limitado. Ese descuento es artificial y tiene objetivo sobreconsumir más gas, porque en el futuro las comunidades facturen más y aumente la facturación futura en gas. Por tal motivo, todas esas comunidades que contratan esos planes especiales de gas y que van con un cambio polinomio a través de una firma de un documento, en primer lugar están incumpliendo la ley, porque tiene que pasar por la asamblea extraordinaria y tiene que ser aprobado por un cambio de reglamento de comunidad para cambiar la distribución de agua eléctrica y calefacción. No pasa por una firma a través de un proveedor de gas, y eso aplica responsabilidad civil, aplica incobrabilidad de los gastos comunes morosos y aplica a cualquier persona en generar una mala recaudación de gastos comunes producto de una aplicación administrativa ilegal bajo el no cumplimiento de la ley. Y por otro lado, lo sigue también el no aplicar mantenciones, que va recurrentemente en los vídeos anteriores, y termina con la multa por falsedad en la ley pro empleo, que empezaron a cambiar los contratos de aseadores por conserje, y esas variables son variables llamadas estafa o apropiación de vida producto de no cumplimiento de las normas de acuerdo a estas subvenciones de bonos de gobierno. ¿En qué responsabilidades civiles están más expuestos los comités sin auditarse? El no cumplimiento de los sellos, certificación y postventa, lo sigue las deudas provisionales, lo sigue las deudas, morosidad en gastos comunes, lo sigue la pérdida de fondos de reserva y lo sigue la falla operativa de maquinaria.
Análisis de riesgos generales, las pérdidas en promedio no control de garantía de postventa, esto lo hablamos en el módulo de postventa anterior. Una comunidad de 600 departamentos puede perder anualmente hasta 340 millones de pesos en futuros gastos comunes, productos de maquinaria sin garantía, pagar las reparaciones a través de los gastos comunes, no cubrir las reparaciones de departamento casa, etcétera, etcétera. Eso es lo que conlleva no tener auditoría a través de conectapostventa.cl. Y por otro lado, incrementa la morosidad de los gastos comunes, un 42% tiene más de 2 meses, un 33% tiene 3 y más meses, continua o discontinua, y un 25% tiene un mes de morosidad en gastos comunes. Acciones de aplicar por la administración que incrementan las morosidades, el no conciliar los depósitos, empiezan a salir los morosos falsos, yo pagué los gastos comunes, estoy moroso, entonces por una forma de rebeldía no voy a pagar los futuros gastos comunes, se incrementa más los morosos. No aplicar las cobranzas judiciales, tengo perpetuos cobranzas, deudores más de 3 meses y no me pagan, y no aplico cobranza, estoy incentivando el no pago. Y la emisión tardía de los gastos comunes, acuérdense que la ley hoy día obliga a los 10 primeros días de cada mes emitir los gastos comunes, a no ser que diga el reglamento copiar lo contrario. Entonces esta variable ya debería casi eliminarse porque ya pasó a ser ley los 10 días corridos de los meses de emisión de gastos comunes. Y los comités de administración ante la nueva ley, ¿qué es lo que se recomienda? En primer lugar, las autoridades mensuales van a tener que el administrador rendir cuentas mensuales al comité, por tal motivo el comité va a tener que conciliar, identificar las facturas en las boletas, revisar los pagos, validar con la cartera de la cuenta corriente, validar el pago del seguro, validar las cotizaciones provisionales, por tal motivo lo más fácil es contratar una póliza de seguro PCI Seguro que tenga inserta la asistencia de auditorías mensuales de la administración, de la rendición de cuentas, y esta asistencia incluye el desarrollo del estado de fondo mensual, la auditoría mensual del cierre del gasto común del administrador, la revisión de la conciliación, la revisión del pago de cotizaciones provisionales, la revisión del seguro obligatorio de los espacios comunes, y la aceptación o rechazo de la revisión de cuentas del administrador al comité. Entonces el comité automatiza este proceso de revisión de cuentas de auditoría en términos de rendición de cuentas mensual, de acuerdo a la nueva ley, a través de conectaautoridad.cl. Lo sigue la Superintendencia de Comunidades, que en el fondo, hoy día en Colombia hay una superintendencia que controla a través de la ley, que es muy parecida a la que salió ahora. El siguiente paso de Chile es sacar una superintendencia, a modo de controlar preventivamente las acciones que afectan, en este caso, a los gastos comunes. Y, finalmente, las comunidades medianas y chicas van a terminar autoadministrándose para bajar los gastos comunes, porque a partir del próximo año las administraciones van a tener que pagar IVA, o sea, las facturas de exenta de servicio de administración, si les van a incluir el 19%, a las administraciones van a ser más caras. La ley de copropiedad incluye que el fondo de reserva como mínimo el 5%, o sea, todas las comunidades que están menos del 5% del fondo de reserva van a tener que subir al 5%, van a subir los gastos comunes. Las mantenciones preventivas correctivas a través de los mantenedores van a subir porque los precios están subiendo. Los precios están en UF, están indexados en UF, por otro motivo van a subir también los costos. Por tal motivo, la tendencia es la autoadministración en comunidades medianas pequeñas, y para eso se han aplicado soluciones de autoadministración, por ejemplo, en el caso de control.cl. Bueno, se han dado cuenta, el ecosistema copropiedad.cl es un mundo de soluciones ante la ley de copropiedad que ya es vigente, ya está, es real, ya llegó. Este es un ecosistema que permite implementar profesionalmente y adecuadamente la nueva ley, y es un producto de BCI Seguro. Visite ecosistemacopropiedad.cl. Recuerde que para iniciar su automatización de auditoría mensual tiene que auditar el estado de fondo a través de una firma auditora especializada en auditoría de comunidades. Para eso está auditamos.cl, auditor experto en auditoría y en forma de identificar su estado de fondo inicial para implementar la nueva ley de copropiedad con tal de mayo 2022. Recuerde que el no auditar una comunidad, de acuerdo al estudio que explicamos recién, tienen 42 millones de pesos en potenciales multas laborales y operacionales. Eso equivale a tener 7 conserjes contratados sin pagarle el sueldo por 12 meses, una brutalidad de dinero que van a incrementar en forma innecesaria la responsabilidad civil del comité y los futuros gastos comunes. Para eso tiene que minimizar su riesgo y contratar una autoridad a modo de controlar y categorizar sus gastos comunes ordenadamente y cumplir con la nueva ley de acuerdo al estado de fondo inicial contable. Para actualizar su reglamento de copropiedad,
Trabaje con Conecta Abogado. Conecta Abogado trabaja con la firma auditora auditamos.cl, dirigida por el auditor-inmobiliario.cl, experto en el desarrollo de implementación y soluciones administrativas, financieras, contables. El reglamento de copropiedad trabaja un experto. Visite conectaabogado.cl. Para implementar Conecta Autoría, contrate un seguro de espacios comunes a través de la Red Nacional de PCI Seguro, donde podrá ingresar a la asistencia de Conecta Autoría, podrá automatizar el proceso de auditoría mensual y cumplir con la nueva ley de copropiedad a contar de mayo de 2022. Visite conectaautorías.cl. Conecta Postventa es para edificios que tienen menos de 5 años, condominios de casa menos de 5 años, que quieran auditar la garantía constructiva de espacios comunes y departamentos y casa internos, podrán identificar la frecuencia de falla y, como vieron en la clínica superior de postventa, podrán automatizar y podrán generar una mayor negociación profesional con su inmobiliaria. Mayor información, visite conectapostventa.cl. Conecta Bienestar.cl es la primera certificación de comunidades laborales, donde podrá certificar las competencias y acciones de los consejos auxiliares de aseo mediante tareas por celular, y podrá identificar las variables de rendimiento del administrador con sus consejos auxiliares de aseo y optimizar y generar un mayor ambiente laboral en su comunidad. Implemente la primera certificación laboral en comunidades, ingresa a conectabienestar.cl. Para comunidades de pequeñas unidades o están pensando en autoadministrarse, está control.cl. La administración se centra en la parte operacional y externaliza la parte de gastos comunes con el área de dirección de recursos humanos. Mayor información, visite control.cl. Para comunidades que no han sido auditadas, visite los estudios y los casos de Educa Conecta, donde podrá visualizar todas las evidencias que se identifican en la autoridad histórica y minimice el impacto negativo de los gastos comunes y maximice su responsabilidad civil. Visite educaconecta.cl. Bueno, damos término a la clase de los riesgos de gastos comunes, donde identificamos los clásicos estudios de por qué suben los gastos comunes, la mayor incidencia y cuáles son las variables que hay que tener más en términos de control para dar una mayor eficiencia a sus gastos comunes. Muchas gracias, esperamos que haya incrementado su conocimiento y su experiencia en una mayor educación financiera en los gastos comunes.